¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es el cuarto video del curso de SQL Server para novatos. En este video, o como dicen los españoles, en este video, vamos a ver lo que viene siendo los procedimientos almacenados. ¿Qué es un procedimiento almacenado? Pues sus procedimientos que están almacenados. Pam, pam, se acabó el video. No es cierto. Un procedimiento almacenado viene siendo un... Veanlo como una colección de consultas que tienen relación entre sí para hacer una funcionalidad en específica. Este conjunto de consultas se guardan en un procedimiento almacenado. Cada consulta es un procedimiento, por eso se llaman procedimientos almacenados. Esos procedimientos almacenados se encapsulan, estas consultas se encapsulan en un procedimiento almacenado, el cual es visto por la entidad del programador como una. Es decir, la funcionalidad de varias consultas que llevan a un fin se almacena en un procedimiento almacenado. Esto tiene muchas ventajas. Por ejemplo, como todo esto, tú puedes aventar la lógica de negocio dentro del procedimiento almacenado, lo cual permite que todo sea más rápido porque se ejecuta en el servidor de la base de datos, en el motor de la base de datos. Eso es que trabaja localmente. Regularmente, cuando tú tienes un sistema grande, la base de datos está en un servidor propio. Es decir, quizá para acceder a ella está remotamente. Quizá en una red local, quizá en una red remota. Entonces, cuando tú haces, por ejemplo, lógica de negocio en 5, 6, 7, 8 tablas, tendrías que ir 8 veces a la base de datos. Entonces, cuando tú haces un procedimiento almacenado, evitas ir 8 veces, solamente vas una, y el procedimiento almacenado hace la lógica de negocio y te regresa la respuesta. Otra de las ventajas que tienen es que tú puedes aventarte la lógica de negocio en el procedimiento almacenado y puedes tener, por ejemplo, varias aplicaciones tipo backend que hacen referencia a la misma base de datos, que para insertar datos sobre una tabla lo haces a través de un procedimiento almacenado y ya no tienes que programar esa lógica de validaciones. Si la validación ya la hace el procedimiento almacenado, pues evitas todo ese retrabajo tanto en un programa, digamos, vas a tener una capa en PHP, vas a tener una capa en C#, vas a tener una capa en Python. Entonces ya no tienes que reprogramar esas validaciones en cada lenguaje de programación, sino que simplemente las haces en el procedimiento almacenado, él hace las validaciones, inserciones, pam, pam, evitas todo eso. Entonces haces programas en lenguajes comunes más sencillos y las validaciones están al lado del servidor, más rápidas, más seguras y muy almacenadas. Bueno, hay algo que en el video anterior no mencioné. Una función y un procedimiento almacenado, ¿en qué se diferencian a grandes rasgos? El procedimiento almacenado no necesariamente te regresa un valor. No necesariamente te regresa el mismo tipo de valor. Y con los procedimientos almacenados solamente puedes hacer modificaciones en la base de datos. Con las funciones en SQL Server no se pueden modificar los datos con las funciones. Es decir, no puedes utilizar insert, update o delete en funciones. En procedimientos almacenados sí se puede utilizar. Esas son las diferencias a grandes rasgos. Ahora, pues ya, cabrón, ya deja de hablar, ¿no? Ponte a programar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un escenario real. Nuestra base de datos que estamos utilizando, que es algo sobre ventas, vamos a agregar una tabla de vendedores. Y voy para allá. Y de int. Vamos a hacer un primary key. Y vamos a poner importantísimo. Sobre todo cuando usan Entity Framework, Identity Specification, para que sea incrementable. Ahora vamos a ponerle un nombre. Nada más voy a ver la logística que tengo. Ok. Vamos a poner un nombre. Varchar 50. Vamos a guardarla como vendedor. Un vendedor tiene los clientes que administra él. Vamos a crear otra tabla para hacer esta relación de vendedor-clientes. Vamos a agregar un ID. Lo está escribiendo. Ahí está. Vamos a poner el primary key. Aburridito. A ver, vamos a poner el identity.
Vamos a poner referencia. No, ¿saben qué? No, esto no necesitamos. No. Vamos a modificar el cliente. Design. Y vamos a poner aquí el ID. ID vendedor. Entonces, cada cliente tiene un vendedor. Es decir, yo cuando voy a comprarle algo, ya tengo como un vendedor asignado, ¿no? El cabrón que lleva sus comisiones conmigo. Yo soy su cliente. Entonces, ¿cómo yo voy a hacerle referencia a esta tabla? Clic derecho, Relationships. Esta es la otra forma. Hacemos ADD. Le damos en Tables and Columns Specifications. Y aquí le damos en el campo a primero la tabla, vendedor. Se quedó la otra. El ID. Y aquí seleccionamos que el ID vendedor es el chido. Close. Control S, guardamos. Decimos que sí. Entonces, vamos aquí darle refresh. Y ya vemos que están las tablas. La nueva tabla vendedor. Si yo voy al diagrama, voy aquí, Modify. Y yo aquí agrego. Quiero ver el zoom. Aquí está. Yo aquí agrego la tabla vendedor. Lo interesante del SQL Server Management Studio es que yo al momento que yo agrego esto ya como le puse la referencia, solito el chamaquito se pone. ¿Se fijan? Ya tiene acceso a la tabla cliente y tiene referencia a ID vendedor. Bueno, ahora ya tenemos esto. Vamos a ir a vendedor. Vamos a crear un vendedor. Vamos a crear dos vendedores. Uno se llama Yolanda y otro se llama Sandra. Entonces estoy utilizando nombres de mujeres para que vean que también utilizo nombres de mujeres, porque casi siempre en mis ejemplos utilizo nombres de hombres, porque siempre utilizo ejemplos con borrachos, pero en este caso son vendedores. Entonces, ahora vamos a agregarle que al cliente que tenemos, vamos a editar las rows, los registros, vamos a agregarle que son del mismo cliente, del primero. Y el primero era Yolanda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría en un escenario real? Pepe y Federico, mis clientes, sus vendedores es Yolanda, tanto para los dos. ¿Qué pasaría si Yolanda se muere? Yo la voy a ir a borrar al sistema. Pero, ¿qué pasaría? Es decir, antes de eso tendría que reasignar los clientes a un vendedor. ¿A cuál? No sé. Podría ser la lógica del negocio la siguiente. Asignáselo al primero que encuentres. Si no encuentras, pues no puedes borrar a Yolanda, la vendedora, hasta que agregues un vendedor nuevo. Esta lógica vamos a utilizar para hacer el procedimiento almacenado. Y van a ver las ventajas. Vamos a ir a Programmability. Y ahora vamos a ir a la carpeta Store Procedures. Esto es procedimientos almacenados. Clic derecho, Store Procedure. Verga, ¿qué es esto? Pues es un chingo de paja. Vamos a borrar esto. Y vamos a poner, pues esto ya es opcional, ¿no? Si ustedes quieren ponerlo. ¿Cómo se crea un procedimiento almacenado? Parecido a las funciones. Nada más aquí no vamos a obligarlo a regresar algo. Vamos a regresar algo, pero no estamos obligados. Aquí vamos a poner el nombre. Yo siempre le pongo las iniciales SP para hacer Store Procedure, porque soy gringo. Cada que pongo algo en inglés me hago más rubio, no sé por qué. Entonces por eso lo utilizo de repente en mis ejemplos. Ahora, aquí vamos a poner un nombre, el de eliminar vendedor. ¿Y qué es lo que necesito aquí? Aquí se fijan, tiene para poner parámetros. Me dice un ejemplo más o menos que parece un pinche, no sé, un códex acá de ocultismo, ¿no? Pero es muy sencillo. Vamos a poner ID vendedor. Es un entero. Y ya. Si quisiéramos poner otro, tenemos que hacer coma, el que sigue, etc. Esto de Transact SQL, pues ya saben que las variables con arroba. A ver, aquí, ¿qué voy a hacer? Primero vamos a hacer un experimento. Voy a crear el procedure. Acuérdense que esto no se guarda, no es como, ay, voy al disquito, no. Esto se ejecuta. Al momento que yo ejecuto,
se crea el procedimiento almacenado. Yo aquí si doy refresh, ya aparece mi procedimiento almacenado. Muy sencillo, muy sencillo. Ahora, ¿yo cómo invoco esto? Esto es lo único que va a hacer ahorita, es regresarme el mismo valor que yo puse. Entonces primero vamos a cerrar todas estas mierdas. No. Pum. New query. ¿Cómo yo hago referencia al procedimiento almacenado? Primero ponemos la palabra call. No me engañes. Ese sec. Olvídalo. Me faltó DBO. CP. Eliminar vendedor. Y este recibe un parámetro. Para ejecutar un procedimiento almacenado tenemos que utilizar la palabra exec de ejecutar. Call, me fui con MySQL. Exec, SQL Server. El nombre del procedimiento almacenado. Creo que funciona también sin esto. La diferencia es aquí que no es como las funciones que yo tenía que hacer esto. No, esto no es una función, es un procedimiento almacenado. Los parámetros se reciben de esta manera. Yo quisiera recibir otro parámetro, no sé qué hice. Voy aquí, pongo coma y pongo algo, int. Acuérdense que para modificar algo ya creado, alt. F5. Entonces aquí me va a marcar error. ¿Se fijan? Entonces yo como pongo otro parámetro, coma. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo regresar aquí? Pues puedo regresar otro select si quiero. Execute. ¿Se fijan? Puedo regresar dos select. ¿Qué más puedo hacer? Esto ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Si tuviera yo por lo menos algo, no estoy hablando de regresar algo, sino estoy hablando que tenga algo de código. Tengo algo de código, lo ejecuto acá. Pero esto no es una tabla, no es una consulta. Este es un mensaje. Si yo ejecuto este procedimiento desde C#, por ejemplo, no me regresa nada. Esto es un print. El print se ejecuta es como el log de JavaScript, o es el console.writeLine o el system.out.println de Java. Es lo mismo, se ejecuta en consola. La consola de Gin, del motor de base de datos. Entonces, aquí esto no solamente se fijan, no regresé nada. Nada más puse este código para enseñarles que esto puede tener nada. O puedo poner aquí así. Ejecuto acá y no regresa nada. Entonces estamos hablando de que un procedimiento almacenado puede regresar algo. No puede regresar nada o puede regresar un chingo de cosas. Entonces ahora sí al ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en un escenario real cuando yo quiero eliminar un vendedor? Pero mi vendedor antes se tiene que reasignar sus elementos. Primero vamos a quitar este algo de aquí. Lo necesitamos. Vamos para acá. F5. Ándale. Sí, es normal. Ahorita que lo ejecute ya se va a poner. No tengo código. Ahora, primero lo que tenemos que hacer, la lógica es la siguiente, pónganse trucha. Para yo eliminar a un vendedor, necesito reasignar sus clientes antes a un vendedor existente. ¿Yo cómo compruebo eso? Primero, vamos a crear unas variables. Vamos a crear la ID vendedor, destino, que es donde se van a ir los elementos. Primero, ¿cómo yo puedo ir a ver si hay un vendedor destino? Voy a comprobar si hay vendedores que no sea el que me han enviado. ¿Y cómo lo hago yo? Muy sencillo. Existen cantidad vendedores posibles. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Esto es igual a select count asterisco. Esto me regresa parece albur. Esto me regresa la cantidad de los vendedores donde
donde ID vendedor es diferente. Esto sirve para hacer algo que no es igual. Donde ID vendedor, aquí vamos a poner ID, funcionaba igual, ¿eh? Si dejaba eso ahí. Entonces aquí ya tenemos lo primero. Entonces vamos a ver, pueden ir probando de la siguiente manera. Select, voy a quitar esto. Ahí está. Select cantidad vendedores posibles. Entonces vamos a acá, vamos a quitar este 2 y vamos a poner que el 1 procede elimina espera parámetro algo. Ah, ya, es que no lo había ejecutado. Ahí está. Se fijan, hay uno. Voy a agregar otro vendedor para que esto cambie. Josué. Creo que lleva acento, no importa. Entonces acá ya me va a regresar dos posibles, que no soy yo, que no es el 1. Si yo mando aquí el 2, va a regresar dos posibles. Yo mando aquí el 3, me va a mandar dos posibles. Si yo mando aquí el 4, va a regresar tres posibles. Y esto está mal, porque no hay un vendedor que sea 4. Entonces hay otra validación que vamos a hacer primero. Si este existe. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Declare. De hecho, vamos a hacerlo en un if. Se fijan, puedo meter en un if la consulta. Esta consulta me regresa un entero. Entonces es entero. Si es mayor a 0, este vendedor que estoy recibiendo existe en mi base de datos. Van a decir, oye, pero ¿por qué tantos queries? No importa, estamos en local, estamos en el motor de la base de datos. Esto es rapidísimo. Esto es Transact SQL, estamos trabajando con elementos relacionales. Y hay que tomar la ventaja de esto, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Select, mandar errores. Error. El vendedor no existe. Entonces, ¿cómo yo hago un else aquí? ¿Sí? Y aquí vamos a poner select. El vendedor sí existe. Nada más aquí me falta un end. ¿Se fijan cómo esto, el begin y el end son como las llaves de C# de Java? Entonces, aquí automáticamente, vamos a quitar esto a la mierda. Ya tenemos la primera validación. Esta validación va a funcionar desde el lado del SQL Server. Entonces vamos para acá. El vendedor no existe. Si yo pongo ahora, aquí está mal, algo está mal. El vendedor no existe y sí existe. Vamos a ver por qué. Es porque lo puse al revés. Esto va abajo. Qué idiota. Esto aquí. Porque sí, pues si es mayor a 0, pues obviamente sí existe. Lo puse al revés. Entonces ahí está. Y hay otra ventaja que tenemos. Yo puedo estar modificando este procedimiento almacenado y siempre y cuando no modifique el número de parámetros que recibe y el nombre, el lenguaje de programación que esté manejando esto, C#, por ejemplo, ya no estamos hablando del cliente, estamos hablando del lenguaje de programación que regularmente es el backend. No tenemos que modificarlo, sino que tú puedes modificar el código que está aquí dentro, sin modificar los parámetros que recibe, y no tienen que recompilar, por ejemplo, otro lenguaje de programación. Entonces aquí la lógica la arreglas y se arregla en todas partes donde está invocando este procedimiento almacenado. Entonces aquí vamos acá, el vendedor sí existe, si ponemos el vendedor 100, el vendedor no existe. Ya tenemos la primera validación. Segunda. Entonces cuando existe, pues vamos a hacer la siguiente validación. Si cantidad de vendedores posibles que ya lo tenemos arriba es igual a 0, vamos a poner si es mayor a 0, begin, end, else, begin, end. La siguiente que nos va a marcar error es select, no existen vendedores para transferir.
los clientes. Y obviamente pues no existen. Bueno, obviamente sí existen. Pero este caso entraría cuando solamente sea el único vendedor y se murió y tenemos que transferir los vendedores, los clientes y pues a quién, ¿no? Si no hay otro. Y aquí es, vamos a eliminar. Entonces vamos a hacer la prueba de esto. Ejecutamos, corremos aquí. El vendedor no existe. Ah, sí, pues el tío. Ahora se tiene que brincar al de, vamos a eliminar. Ahora, antes de eliminar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Transferir los clientes del vendedor que vamos a eliminar al vendedor destino. ¿Cuál vendedor destino? Pues vamos a seleccionar el vendedor destino. Y de vendedor, para asignar un dato tenemos que poner, para asignarle un variable, un dato, tenemos que poner la palabra set, nombre de la variable, y de vendedor destino, vamos a ir a select, regrésame el ID, ¿de dónde? De vendedor, donde ID sea diferente a ID vendedor. Trucha aquí. Quiero que me regrese nada más uno. La palabra top en SQL Server sirve para poner cuántos registros quieres. Es parecido al limit. Además que aquí solamente le dices la cantidad de registros a regresarte. Si yo no pongo esto, me va a regresar todos los registros que no sean el ID vendedor a eliminar. Entonces, en este caso vamos a poner aquí que me imprima para ver qué es lo que trae destino. Vamos a ejecutar. Ándale. El igual. Ahí está. Yo aquí, ahora lo que me tiene que regresar es algo que no sea 1, es decir, un vendedor que no sea el 1. Me está regresando el 2. Le pongo el 2, me va a regresar el 1, el primero que encuentra, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos la segunda parte. Ya tenemos el vendedor al cual le vamos a hacer la transferencia de nuestros clientes. Ahora, voy a poner comentarios dos guioncitos. Y aquí ponen, obtenemos. Es importante que comenten los procedures, sobre todo porque el lenguaje no es tan visualmente como estamos acostumbrados, ¿no? Obtenemos el vendedor destino. Se fijan cómo vamos comentando y cómo va tomando forma un procedimiento almacenado. Ya hasta parecemos hackers, ¿no? Ahora, ya tenemos el vendedor. Borramos esto a la mierda. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué sigue? Transferirlos primero. ¿Y cómo se transfieren? Update. Cliente set ID vendedor es igual ¿a qué? Al ID de vendedor destino. ¿Cuáles clientes? Donde el ID vendedor, esto es antes de que se asignen, donde el ID vendedor es igual a el ID vendedor que voy a eliminar. Quítate, ¿qué es esto? Trucha. Entonces aquí lo que voy a hacer es modificar de la tabla clientes el ID del vendedor con el ID que ya encontré en la consulta de arriba y donde voy a eliminar el ID que recibí sea igual al ID vendedor. Es decir, voy a tomar los clientes. En este caso, si mando yo uno, va a tomar los clientes que tengan ese ID vendedor, 1. ¿Y cuál ID se lo va a asignar? Pues el que tomó de aquí arriba. Pero ahora voy enseguida a poner el siguiente. Eliminamos el vendedor que recibimos. Delete cliente where ID. Delete vendedor where ID es igual a ID vendedor. Esto lo ejecutamos. Vamos a cerciorarnos que los clientes tengan el ID vendedor. El 1 vendedor se nos murió, ¿quién era? Se nos murió Yolanda, se murió Chin, no, pues tenemos que darle cuello, ¿no? También el sistema. ¿Cuál es su ID? No, pues que es ese, el ID 1. Ok. Entonces aquí vamos a mandar el 1. Aquí todos estos eran de Yolanda, si se fijan. Ejecutamos. Ahora vamos aquí.
Se cambió de vendedor. Vamos aquí. Y Yolanda se murió. 1, 2, 3, 4 queries, 4 procedimientos que están almacenados en un procedimiento almacenado llamado SP eliminar vendedor, ejecutados con una sola línea. Estos son los procedimientos almacenados. Una chulada. Yo soy Héctor de León. Si les gustó el video, denle me gusta, compartan. Esto es gratis. Hasta luego. Y para los que están viendo el video estrenadito, buenas noches.